Pensaban que una pesada puerta de hierro y 7 centímetros de hormigón podrían ocultarla. Pensaban que si cubrían su olor con acónito y cadenas de plata, el mundo olvidaría que ella había existido. Durante 18 años, Elisa fue la vergüenza secreta de la manada Blackwood, una sirvienta rechazada, una prisionera en su propia casa. Pero el destino tiene una curiosa forma de romper las cadenas. Esta noche es la ceremonia de la luna. Todas las mujeres solteras están arriba, envueltas en seda, esperando al rey Alfa. Pero el rey no busca una princesa en una torre. Busca una sensación, una atracción, un olor, y acaba de encontrar un rastro que le lleva directamente a la oscuridad. Prepárate, porque el rey está a punto de destrozar esta casa. La vibración de la música era lo único que se filtraba a través del suelo. Zumba contra la mejilla de Elisa Vance, que yace presionada contra el frío y húmedo hormigón del sótano. Por encima de ella, la casa de la manada Blackwood estaba llena de vida. Podía oír el ruido sordo de botas pesadas, el clic de los tacones altos y el rugido de las risas. Era la noche de la ceremonia lunar. Eliza se movió y los grilletes de plata que rodeaban sus tobillos se clavaron en su piel en carne viva. Siseó y se llevó las piernas al pecho. Las cadenas resonaron con un sonido hueco y solitario en la oscuridad. Esa había sido su realidad durante 6 años. Desde que sus padres murieron en la Guerra de los Renegados y Alpha Marcus tomó el control, Elisa había pasado de ser miembro de la manada a convertirse en una carga. Demasiado débil, había dicho Marcus, una enana, una vergüenza para el linaje. La puerta en lo alto de las escaleras del sótano se abrió con un chirrido, derramando un haz de luz amarilla sobre los escalones de madera. Eliza se estremeció y se protegió los ojos. Seraphil, la hija de Alpha Marcus y principal torturadora de Elisa, bajó las escaleras. Era impresionante para cualquiera que no conociera la podredumbre de su alma. Llevaba un vestido carmesí que se ceñía a sus curvas y el pelo peinado en perfectas ondas doradas. «Todavía respira aquí abajo», se burló Seraphil, deteniéndose justo fuera del alcance de las cadenas de Elisa. Llevaba un plato con los restos de huesos que habían sobrado de la preparación del banquete. Los arrojó al suelo de tierra como si estuviera alimentando a un perro callejero. «Come, Elisa. Necesitarás fuerzas para escucharnos celebrar más tarde». Eliza no se movió hacia la comida. Mantuvo la barbilla alta a pesar de la suciedad en su rostro. «¿Va a venir?», preguntó, con la voz ronca por la falta de uso. «¿De verdad va a venir el rey Alfa?» Seraphil soltó una risa aguda y frágil. «¿El rey Kyle?» «Oh, vendrá y me elegirá a mí». «¿Por qué crees que papá te ha encadenado con espirales de lobo extra esta noche? No podemos tener a una omega sucia arruinando el perfil olfativo de la casa. Eres débil de debilidad». Seraphil se acercó, con los ojos brillantes de malicia. «¿Sabes lo que pasa esta noche, Elisa? El rey elige a una luna. Y una vez que sea reina, no solo te mantendré en el sótano, te exiliaré a las tierras de los renegados. No durarás ni una hora. Prefiero arriesgarme con los renegados que quedarme aquí contigo». Eliza respondió. El rostro de Seraphil se retorció. Le dio una patada con el talón, golpeándole las costillas a Eliza. Eliza jadeó, encogiéndose sobre sí misma, pero se negó a gritar. Hacía tiempo que había aprendido que gritar solo les hacía disfrutar más. «Disfruta de la oscuridad, rata», escupió Seraphil. Se dio la vuelta y subió las escaleras. La pesada puerta se cerró de golpe. La cerradura hizo clic 1, 2, 3 veces. Eliza se sumergió de nuevo en la penumbra. Se arrastró lentamente hacia los restos de comida, con el estómago retorcido por el hambre. Se odiaba a sí misma por ello, pero la supervivencia era un instinto que no podía reprimir. Comió la carne fría y las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos. No era el hambre lo que más le dolía, era el lobo que llevaba dentro. Su lobo, Sia, aullaba de agonía. Las cadenas de plata le impedían transformarse, suprimían su magia y la mantenían débil. Pero esa noche, Sia estaba inquieta, dando vueltas en la mente de Elisa. «Algo está cambiando», le susurró Sia en su mente. «Alguien viene».
Eliza se limpió la cara con el dorso de su mano sucia. Nadie viene a por nosotros, sea. Solo es la luna. Pero cuando la música sonó en el piso de arriba, señalando el comienzo del baile, Eliza sintió un extraño cosquilleo en la base del cuello. Era como electricidad estática. Era como una advertencia de tormenta. El gran salón de la manada Blackwood era sofocante. Olía a perfumes caros, carnes asadas y las feromonas desesperadas de 50 lobas tratando de atraer a una pareja. El rey Alpha Kyle Thorne se encontraba en lo alto de la doble escalera, contemplando el mar de rostros. Era un hombre esculpido en granito y sombras, con una altura de 1,95 y unos hombros lo suficientemente anchos como para soportar el peso de todo el reino cambiante. Irradiaba un poder tan intenso que los lobos de menor rango bajaban la cabeza cuando pasaba. Sus ojos eran del color de las nubes de tormenta, grises y turbulentos. «Sonríe, mi rey», murmuró Beta Lucas a su lado. «Te tienen pánico». «Bien», gruñó Kyle, ajustándose los puños de su esmoquín negro. «Odio estas giras. Son un mercado de carne. Alpha Marcus está intentando venderme a su hija como si fuera un premio. Es la tradición, Kyle. Necesitas una luna. El reino necesita un heredero. El consejo se está impacientando». Kyle se burló. Bajó las escaleras. La multitud se apartó como el mar rojo. Todas las mujeres por las que pasaba hacían una reverencia, pestañeaban y desprendían sus aromas. Olía a rosa vainilla, almizcle intenso y fresa sintética. Era nauseabundo. Ninguno de ellos le provocaba atracción. El vínculo de pareja era un mito para algunos, un don excepcional para otros. Kyle había pasado 30 años esperándolo y empezaba a creer que estaba destinado a gobernar solo. Era demasiado despiadado, demasiado sanguinario. Quizás la diosa de la luna había decidido que ninguna mujer merecía la carga de ser suya. Alpha Marcus se acercó e hizo una profunda reverencia. Era un hombre corpulento, con el pelo grasiento y una sonrisa que no llegaba a los ojos. A su lado estaba Seraphil, luciendo un vestido rojo. «Majestad», dijo Marcus con voz atronadora. «Bienvenido a Blackwood. ¿Me permite presentarle a mi hija Seraphil? Ha sido la mejor de su clase en etiqueta y leyes de la manada». Seraphil dio un paso adelante y hizo una reverencia profunda. Levantó la vista a través de sus pestañas, dejando al descubierto su cuello, en señal de sumisión e invitación. «Es un honor, Rey Kyle». Kyle la miró. Era objetivamente hermosa. Era fuerte. Era de alta cuna. No sintió absolutamente nada. «Alpha Marcus», dijo Kyle con su voz, un barítono profundo que vibró en el pecho de todos los que estaban cerca. «Agradezco su hospitalidad». No le tendió la mano a Seraphil. No le hizo ningún cumplido. Simplemente pasó junto a ellos y tomó un vaso de bourbon de un camarero que pasaba por allí. La tensión en la sala se disparó. La sonrisa de Alpha Marcus se desvaneció y el rostro de Seraphil se sonrojó por la humillación. Kyle se dirigió al borde de la sala, cerca de los grandes ventanales. Necesitaba aire. Necesitaba marcharse. Tomó un sorbo de bourbon y se dispuso a indicar a Lucas que se marcharían en 10 minutos. Entonces lo percibió. Al principio no era un olor. Era una sensación, un roce fantasmal contra su piel. Se le erizó el vello de los brazos. Su corazón, que solía latir lento y constante, dio un vuelco. Compañero, su ira de lobo se despertó al instante. La ira solía estar latente, como una bestia aburrida que solo se preocupaba por la guerra. Pero ahora la ira golpeaba contra el pecho de Kyle, gruñendo, arañando para salir. La ira mental rugía. Kyle dejó caer el vaso. Se rompió en el suelo de mármol y el sonido silenció la sala. No le importó. Inhaló profundamente y cerró los ojos. Bajo el perfume barato, bajo el olor a cerdo asado y cera para suelos, había algo más. Era débil, increíblemente débil. Olía a lluvia sobre tierra seca, a lavanda silvestre y sangre de hierro. Sangre vieja y ajenjo. Kyle abrió los ojos de golpe. Sus pupilas se dilataron, tragándose el iris gris hasta que sus ojos quedaron casi negros. «Su Majestad». El Alpha Marcus dio un paso adelante nervioso. «¿Ocurre algo?»
Kyle lo ignoró. Giró la cabeza siguiendo el rastro invisible del aroma. No provenía de las mujeres de la sala. No provenía de la cocina. Provenía del suelo. Kyle comenzó a caminar. Ya no caminaba como un invitado. Caminaba como un depredador acechando a su presa. Se abrió paso entre la multitud, apartando a la gente sin decir palabra. Cruzó el salón de baile, salió al pasillo y se detuvo ante una pesada puerta de roble que daba a las dependencias del servicio. «Majestad, no puede entrar ahí», gritó Seraphil, corriendo tras él. «Solo son la despensa y los almacenes. Están sucios». Kyle se volvió hacia ella. Un gruñido grave salió de su garganta, tan salvaje que Seraphil tropezó con sus tacones altos y cayó al suelo. «Silencio», ordenó Kyle. La orden tenía el peso de la autoridad del rey Alfa. Todos los lobos del pasillo cayeron de rodillas, obligados por la pura presión de su aura. Abrió la puerta de roble de un tirón. El olor era más fuerte aquí. Lavanda y lluvia, pero el olor metálico de la angustia también era más fuerte. Era agrio. Era el olor del sufrimiento. Ella está sufriendo. La rabia aullaba en su mente. Encuéntrala. Mátalos a todos. Kyle se movió más rápido. Atravesó la cocina a toda prisa, aterrorizando al personal. Siguió el olor hasta un pasillo estrecho y polvoriento en la parte trasera de la casa. Allí, escondida detrás de una pila de cajas viejas, había una puerta de acero reforzado. Parecía la entrada a una mazmorra, no a una habitación de una casa de manada. Kyle se detuvo frente a ella. La madera estaba rayada. Había 3 pesados cerrojos en el exterior. Marcus Kyle rugió. El nombre resonó por toda la casa, haciendo temblar las lámparas de araña. El Alfa Marcus llegó corriendo, sudando profusamente, flanqueado por sus guardias. «Rey Kyle, por favor, esto es un malentendido. Solo es un viejo almacén para carne en mal estado». Kyle agarró a Marcus por el cuello. No solo lo agarró, levantó al Alfa de 90 kilos del suelo con una sola mano. «No me mientas». Kyle siseó, con la cara a pocos centímetros de la cara morada de Marcus. «La huelo. ¿Por qué está mi compañera detrás de esta puerta?» El pasillo se quedó en silencio sepulcral. «Compañera», balbució Marcus. «Imposible. Solo está el enano». Kyle lanzó a Marcus contra la pared opuesta con una fuerza capaz de romper huesos. Se volvió hacia la puerta de acero. No se molestó en buscar la llave. No se molestó en pedir que la abrieran. Canalizó su poder en la pierna y dio una patada. La madera se astilló. El metal crujió. Volvió a dar una patada a las bisagras, que chirriaron en señal de protesta. Al tercer golpe, la puerta se abrió de par en par, estrellándose contra la pared de piedra de la escalera. El aroma de lavanda y lluvia lo envolvió, mezclado con el olor abrumador a mojo húmedo y desesperación. Kyle descendió a la oscuridad. El silencio en el sótano era más pesado que las paredes de piedra que los rodeaban. Kyle se detuvo al pie de las escaleras de madera, con sus zapatos de esmoquín hundiéndose en la tierra húmeda. La luz del pasillo de arriba se derramaba, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire y proyectando sombras largas y dentadas por toda la habitación. Al principio, no vio nada más que viejas cajas y herramientas oxidadas. Entonces, un pequeño movimiento en la esquina le llamó la atención. Acurrucada en una bola contra la pared del fondo había una figura. Era tan pequeña, tan demacrada, que parecía más un montón de trapos desechados que una persona. Pero el aroma a lluvia de lavanda y desamor aterrorizado le gritaba desde esa esquina. Kyle dio un paso adelante, con la respiración entrecortada. «Compañera», susurró. La palabra le sonaba extraña en la lengua, sagrada y aterradora a la vez. La figura se estremeció violentamente. Eliza se apretó con más fuerza contra el hormigón, protegiéndose la cara con los brazos. El movimiento hizo que las cadenas de plata que rodeaban sus tobillos tintinearan. El sonido del metal contra el metal hizo que algo se rompiera en la mente de Kyle. Recorrió la distancia en un movimiento borroso y cayó de rodillas en la suciedad junto a ella. Extendió la mano con los dedos temblorosos, pero se detuvo a pocos centímetros de su piel. Vio los moretones que cubrían sus brazos.
Vio la suciedad incrustada en su cabello y vio las quemaduras rojas y en carne viva, donde los grilletes de plata se habían clavado en su carne. «No me hagas daño», gimió Elisa, con una voz apenas audible. «Me comí las sobras, no pedí más. Por favor, Seraphil, no hablaré». Ella pensaba que él era su torturador. Un gruñido brotó del pecho de Kyle, una vibración tan profunda que hizo temblar el suelo. No iba dirigido a ella, sino al mundo que le había hecho esto. «Yo no soy Seraphil», dijo Kyle, esforzándose por mantener la voz suave a pesar del volcán de ira que estallaba en su sangre. «Mírame, pequeña». Elisa bajó lentamente los brazos, parpadeó, adaptándose a la tenue luz. Cuando su mirada se encontró con la de él, Kyle sintió el impacto como un golpe físico. Sus ojos eran de un impresionante color violeta vibrante, la marca de un lobo con poderosos linajes ancestrales, pero estaban apagados, atormentados por años de oscuridad. «¿Quién?», Elisa carraspeó. «¿Quién eres?». «Soy Kyle», dijo él, «y he venido a llevarte a casa». Antes de que ella pudiera responder, unos pasos pesados retumbaron en las escaleras. El alfa Marcus y Seraphil aparecieron sin aliento y pálidos. «Majestad», tartamudeó Marcus, con la mirada recorriendo la mazmorra. «Por favor, aléjese de esa cosa. Está enferma. Es peligrosa. La encadenamos por la seguridad de la manada». Kyle se levantó lentamente. No miró a Elisa. Miró a Marcus. La temperatura del sótano bajó 10 de Guanbadex. Las sombras parecían extenderse desde las esquinas de la habitación, envolviendo las piernas del rey. «Seguridad», repitió Kyle en voz baja. Se volvió hacia ellos. Sus ojos ya no eran grises, eran completamente negros. Sus colmillos se habían alargado, presionando contra su labio inferior. «Habéis encadenado a mi compañera». Kyle pronunció cada palabra con la fuerza de un martillazo. «La habéis matado de hambre. La habéis golpeado. Y la habéis dejado en la oscuridad mientras vosotros bailabais arriba». Sarah soltó un chillido de terror. «Compañera, pero es una enana. No es nadie. Mírala, Kyle. Está sucia. Yo soy a quien quieres. Soy la hija del alfa». Kyle se movió. No se transformó en lobo, pero se movió con la velocidad de uno. En un segundo estaba junto a la pared y al siguiente tenía la mano alrededor del cuello de Seraphil, inmovilizándola contra la escalera de madera. «¡Seraphil!», gritó Marcus, lanzándose hacia adelante. «¡Da un paso más!», rugió Kyle mirando a Marcus. «Y le arrancaré la cabeza de los hombros». Marcus se quedó paralizado con las manos en alto en señal de rendición. Seraphil arañó la mano de Kyle, con la cara enrojecida y los pies colgando en el aire. «¿Hablas de su inmundicia?», le gruñó Kyle a Seraphil a la cara. «Tú eres la que huele a podredumbre. Has torturado a la mujer que tiene la otra mitad de mi alma. Reza a la diosa, muchacha, porque tu vida pende de un hilo». Apartó a Seraphil de un empujón. Ella se estrelló contra una pila de cajas, jadeando en busca de aire y agarrándose la garganta. Kyle se volvió hacia Elisa. La ira desapareció de su rostro, sustituida al instante por una ternura agonizante. Se arrodilló de nuevo. «Voy a romper estas», le dijo, señalando las cadenas. «Hará mucho ruido. Tápate los oídos». Elisa lo miró con los ojos muy abiertos. «Son de plata reforzada», susurró con voz ronca. «Necesitas la llave». Marcus la esconde en su caja fuerte. «No necesito una llave», dijo Kyle. Agarró la cadena de plata con las manos desnudas. El humo siseó entre sus palmas cuando la plata reaccionó a su piel alfa, quemándolo. No se inmutó, ni siquiera parpadeó. Canalizó su fuerza, los músculos de sus brazos se hincharon, desgarrando la tela de su esmoquín. Con un rugido de esfuerzo, rompió los eslabones. El metal chirrió y se rompió. Hizo lo mismo con las esposas que rodeaban los tobillos de ella, ignorando el olor de su propia carne quemada. Cuando la última cadena cayó, cogió a Elisa en sus brazos. Era terriblemente ligera. Se sentía frágil, como un pájaro hecho de cristal. «Agárrate a mí», le ordenó suavemente. Elisa dudó, pero luego envolvió sus delgados brazos alrededor de su cuello. Enterró la cara en su pecho, inhalando el aroma a sándalo y tormenta.
Por primera vez en 6 años, el frío retrocedió. Kyle caminó hacia las escaleras. Marcus le bloqueaba el paso, temblando. «Muévete», dijo Kyle. «¡O muere!». Marcus se apartó. Kyle subió las escaleras con Eliza en brazos. Pasó junto al Seraphil, acobardado, y entró en la cocina, iluminada por luces brillantes. El personal se quedó paralizado, dejando caer bandejas y platos. Kyle no se detuvo. Abrió de una patada las puertas dobles que daban al gran salón. La música se apagó al instante. Las conversaciones cesaron. Cientos de ojos se volvieron hacia el rey Alfa. Vieron su traje rasgado. Vieron el hollín en su rostro. Y vieron a la niña sucia y harapienta, acunada en sus brazos como si fuera lo más preciado del universo. Beta Lucas. La voz de Kyle resonó en el silencioso salón de baile. Lucas apareció al instante a su lado, mirando con sorpresa el bulto en los brazos de Kyle. «Mi rey, prepara el coche», Kyle ordenó con voz autoritaria, sin dejar lugar a discusiones. «Llama al médico real. Dile que prepare la unidad de traumatología». Se detuvo en el centro de la sala y miró a los miembros de la manada Blackwood. Su mirada era tan intensa que los obligó a bajar la cabeza. Esta manada está bajo ley marcial. Kyle lo anunció con voz resonante y autoritaria. «Nadie sale, nadie entra. El Alfa Marcus y su familia serán detenidos inmediatamente». Miró a la chica que tenía en brazos. Estaba temblando, abrumada por las luces y la multitud. La atrajo hacia sí, protegiéndola de las miradas indiscretas. «Esta es vuestra reina», declaró Kyle a la sala, «y que Dios ayude a cualquiera que haya levantado la mano contra ella». Salió por la puerta principal al aire fresco de la noche, dejando tras de sí una manada destrozada y un silencio atónito. El mundo era un torbellino de movimiento y ruido para Eliza. Recordaba los asientos de cuero de un coche que costaba más de lo que valía su vida. Recordaba el rugido del motor, los gritos de los hombres y el constante y firme latido de un corazón contra su oído. Cuando finalmente despertó, el silencio era absoluto. Parpadeó y abrió los ojos. No estaba en el suelo de tierra. Estaba tumbada en una cama que parecía una nube. Las sábanas eran de seda, frescas y suaves al tacto. El aire no olía a moho, olía a antiséptico y a flores frescas. Eliza se incorporó, con el pánico invadiéndole el pecho. Se echó hacia atrás, apoyando la espalda contra el cabecero de terciopelo. «Tranquila». Una voz grave retumbó desde la esquina de la habitación. «Estás a salvo». Eliza giró la cabeza rápidamente. Kyle estaba sentado en un sillón junto a la ventana. Se había quitado la chaqueta del smoking, que estaba destrozada. Llevaba una camiseta negra que se ceñía a su pecho, con los brazos cruzados. Tenía las manos vendadas con gasas blancas, que cubrían las quemaduras que se había hecho al romper sus cadenas. «¿Dónde estoy?», preguntó Eliza, con una voz más fuerte que antes, aunque todavía ronca. «En el Royal Penthouse», respondió Kyle. «En la capital. Has estado dormida durante 3 días». «¿3 días?», exclamó Eliza. Se miró. Llevaba una camisa suave y holgada. Tenía los brazos limpios. La suciedad había desaparecido. Las vendas cubrían los cortes más graves. «Los médicos querían mantenerte sedada», explicó Kyle, levantándose y acercándose lentamente a la cama. Se movía con una elegancia depredadora, pero mantenía las manos a la vista, mostrando que no era una amenaza. «Tu cuerpo necesitaba curarse. Estabas gravemente desnutrida, Eliza. Tenías 3 costillas rotas que se habían curado mal y el envenenamiento por plata en tu sangre era crítico». Eliza se llevó las rodillas al pecho. «¿Por qué?», preguntó. Kyle se detuvo al pie de la cama. «¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué me ayudaste?». Lo miró, buscando la trampa. Según su experiencia, la amabilidad siempre tenía un precio. ¿Es solo por el vínculo? ¿Porque la diosa de la luna decidió que somos compañeros? Kyle apretó la mandíbula. Parecía dolorido. «¿No es suficiente?». «No», dijo Eliza, con voz temblorosa. «Marcus era mi alfa. Se suponía que debía protegerme. Me encerró en un sótano. Los títulos no significan nada. Los vínculos no significan nada. El poder es lo único que importa». Kyle exhaló un largo suspiro. Rodeó la cama y se sentó en el borde, con cuidado de no tocarla todavía.
Tienes razón, dijo, sorprendiéndola. El poder es lo que importa. Y durante mucho tiempo pensé que el poder se medía por el número de guerras que ganaba o los territorios que conquistaba. La miró a los ojos, con su intensa mirada gris como una nube de tormenta. Pero cuando entré en ese sótano, continuó Kyle, bajando la voz hasta convertirla en un susurro ronco, te vi. Me sentí impotente, el lobo más fuerte del reino, y no pude evitar que sufrieras durante 6 años. Extendió la mano y, esta vez, Eliza no se apartó. Le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Su piel estaba caliente, lo que le provocó una descarga eléctrica en la columna vertebral. Su lobo marino ronroneó en el fondo de su mente, estirándose tras su largo periodo de represión. Mate susurró, a salvo, está a salvo. No te salvé solo por el vínculo, dijo Kyle con firmeza. Te salvé porque cuando vi el fuego en tus ojos, incluso en esa oscuridad, supe que eras lo único en este mundo por lo que valía la pena luchar. Has sobrevivido, Eliza. Eres más fuerte que cualquier soldado al que haya comandado jamás. A Eliza se le llenaron los ojos de lágrimas. La habían llamado enana, inútil, un error. Nadie la había llamado fuerte jamás. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. ¿Vuelvo? La expresión de Kyle se ensombreció. Le vino a la mente una imagen del monstruo que había visto en el sótano. Nunca volverás a poner un pie en Blackwood, a menos que quieras quemarlo tú misma. Se levantó y empezó a caminar por la habitación. Marcus y su hija están en las mazmorras reales. El consejo exige un juicio. Dicen, no puedo ejecutar a un alfa sin una votación. Se detuvo y la miró. Pero no me importa el consejo. Quiero saber qué quieres tú. Eliza se miró las manos. Pensó en las frías noches, el hambre, la forma en que Seraphil se reía cuando la pateaba, la forma en que Marcus la miraba con puro disgusto. Quiero que sepan lo que se siente, dijo Eliza en voz baja. Ser impotente. Kyle asintió con una oscura promesa en los ojos. Entonces lo sabrán. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Bethel Lucas entró con aire nervioso. Llevaba una tableta en la mano. Kyle, tenemos un problema, dijo Lucas, ignorando la mirada fulminante que Kyle le lanzó por interrumpir. Más vale que sea algo importante, Lucas. Es la suma sacerdotisa, dijo Lucas, tocando la pantalla. Ha hecho una declaración pública. Afirma que Elisa no puede ser Luna. Elisa sintió que se le encogía el corazón. ¿Por qué? Lucas miró a Elisa con lástima. Debido a tu lobo, la sacerdotisa afirma que 6 años bajo cadenas de plata han cortado tu conexión con la diosa de la luna. Dice que ya no eres loba, que eres humana, y que un humano no puede sentarse en el trono de los lobos. Kyle gruñó. Está mintiendo. Puedo sentir a su lobo. No importa lo que sientas, dijo Lucas con severidad. Lo que importa es lo que dice la ley. El consejo se reunirá mañana. Van a exigir que Elisa se transforme. Si no puede transformarse, el vínculo se declarará nulo. Eliza miró a Kyle. El miedo volvió a invadirla. No se había transformado en 6 años. La plata había mantenido a Sea encerrada. No sabía si aún podía dejar salir a la loba. Si el vínculo se anula, susurró Elisa, ¿qué me pasará? Lucas dudó. Por ley, una pareja anulada se considera un renegado dentro de los muros del palacio. Serías exiliada, rugió Kyle, agarrando un pesado jarrón de cristal de la mesita de noche y lanzándolo contra la pared. Se hizo añicos. Ella es mi reina, gritó Kyle. Arrancaré la garganta a cualquiera que intente exiliarla. Kyle, dijo Eliza, con una voz que atravesó su ira. Él se volvió hacia ella, con el pecho agitado. No seré exiliada, dijo ella, con una extraña y fría determinación apoderándose de ella. Balanceó las piernas por el borde de la cama y se puso de pie. Le temblaban las piernas, pero se mantuvo firme. Sobreviví al sótano, dijo. Puedo sobrevivir a una reunión del consejo. Kyle la miró y un feroz orgullo ardió en sus ojos. Nos enfrentaremos a ellos juntos. Pero cuando Elisa miró por la ventana a la extensa ciudad que se extendía debajo, sintió una semilla de duda.
Sea estaba despierta, sí, pero estaba débil. Y la suma sacerdotisa tenía razón en una cosa. La plata había causado daño. Tenía una noche para descubrir cómo volver a ser un lobo, o perdería a la única persona que se había preocupado por ella. La sala del consejo era un coliseo de juicio. Situada en el corazón de la ciudad de los lobos, era una sala circular construida en mármol negro con asientos que se elevaban en las sombras. En el centro se encontraba el círculo lunar, un trozo de arena blanca donde se situaba el acusado. Eliza entró en la sala, agarrando con tanta fuerza los brazos de Kyle que se le pusieron blancos los nudillos. Llevaba un vestido de terciopelo azul medianoche de manga larga, que ocultaba las cicatrices en proceso de curación de sus brazos. Su cabello, lavado y peinado, caía en ondas oscuras por su espalda. Parecía una lunar. Tenía un aspecto majestuoso, pero por dentro temblaba. «Mantén la cabeza alta», le susurró Kyle con voz grave, un murmullo que le hizo vibrar el hombro. «Tú no estás siendo juzgada, Eliza. Son ellos». Kyle la llevó al centro de la sala. Se negó a sentarse en el trono, elevado por encima del círculo. En su lugar, se quedó de pie junto a ella en la arena, enviando un claro mensaje a los 5 ancianos que los miraban desde arriba. «Si la juzgáis a ella, me juzgáis a mí». El rey Kyle, el anciano Silas, fue el primero en hablar. Era un lobo anciano con la piel como pergamino y ojos que no transmitían calidez. «Traes a una extraña a nuestro círculo sagrado, una mujer sin rango, sin manada, y según la suma sacerdotisa, sin lobo». «Es mi compañera», respondió Kyle, con su voz resonando en las paredes de piedra. «Ese es el único rango que importa». «La ley es antigua, rey». Una voz femenina aguda cortó el aire. La suma sacerdotisa Selena salió de las sombras. Era alta y vestía túnicas de seda plateada brillante. Su presencia era sofocante, con olor a ozono y hierbas trituradas. Miró a Eliza no con odio, sino con una fría indiferencia clínica. «El rey Alfa debe aparearse con una loba capaz de dar descendencia», dijo Selene, deslizándose hacia la arena. «La conexión con la diosa de la luna es vital. Si esta chica ha sido separada de su loba por envenenamiento con plata, es biológicamente humana. El vínculo de apareamiento que sientes es un miembro fantasma, un error de un alma desesperada». «No es un error», Eliza encontró su voz. Era tranquila, pero se escuchaba. «Puedo sentirla, verla está ahí, solo está durmiendo». Celine se detuvo frente a Eliza. «Entonces despiértala». La sacerdotisa hizo un gesto a los guardias. Las pesadas puertas se abrieron con un crujido y 2 figuras fueron arrastradas al interior. Eliza contuvo el aliento. Eran Alpha Marcus y Seraphil. Tenían un aspecto desaliñado. Ahora estaban encadenados y vestían uniformes grises de prisión. Pero los ojos de Seraphil aún ardían de rencor. «¿Por qué están aquí?», Kyle gruñó, colocándose delante de Eliza. «Testimonio de testigos», el anciano Silas dijo. «Alpha Marcus, usted afirma que esta chica, Eliza Vance, no ha cambiado desde que era niña. ¿Es eso cierto?» Marcus miró a Kyle, sudando de miedo. Pero miró al consejo con desesperación. Era su única oportunidad de escapar de la ejecución. «Es cierto, ancianos. Era débil desde que nació. Una enana. Nunca se transformó cuando cumplió 16 años. Por eso la mantuvimos recluida, para proteger a la manada de su vergüenza». «Mentiroso», rugió Kyle. «La mantuvisteis aquí porque sois unos sádicos. Demuéstralo». Escupió Seraphil levantando la cabeza. Tenía la cara magullada, pero su lengua seguía siendo afilada. «Si es una luna, que se transforme ahora mismo. Si no puede, entonces Kyle está infringiendo la ley sagrada al coronar a un humano. Y si infringe la ley sagrada, no es rey». La sala quedó en un silencio sepulcral. La amenaza flotaba en el aire. Era un golpe de estado. Estaban utilizando a Eliza para destronar a Kyle. El cuerpo de Kyle comenzó a vibrar con la fuerza de su contención. «Los mataré a todos», le susurró a Eliza. «Di la palabra y pintaré esta sala de rojo». Eliza miró a los ancianos, miró la satisfacción engreída en el rostro de Seraphil. Miró a Kyle, el hombre que la había salvado, el hombre que estaba dispuesto a perder su reino por ella.
No podía dejar que lo perdiera todo. Lo haré, dijo Eliza. Se alejó de Kyle. Eliza, no, advirtió Kyle. No estás preparada. El trauma. Tengo que hacerlo. Eliza caminó hasta el centro de la arena blanca. Cerró los ojos. Se adentró en lo más profundo de su mente, más allá del miedo, más allá de los recuerdos de la fría bodega, buscando la chispa de su lobo. Sia, gritó. Te necesito. Por favor. Sintió una agitación, un destello de calor. Eliza se concentró en ello. Empujó. Intentó provocar el cambio para romper sus huesos y remodelarlos. El dolor explotó en su pecho. No era el dolor agradable de una transformación. Era una agonía abrasadora y desgarradora. Sentía como si sus venas estuvieran llenas de plomo fundido. Elisa jadeó y cayó de rodillas en la arena. «Lo está intentando», susurró alguien. Elisa gritó. Arqueó la espalda. Sus huesos crujieron, pero no se rompieron. El envenenamiento por plata había creado una jaula alrededor de su esencia. Sia se debatía contra los barrotes, aullando de dolor, pero no podía romperlos. La sangre comenzó a brotar de la nariz de Elisa. «¡Para!», gritó Kyle, corriendo hacia ella. «¡Dejad que termine!», ordenó la sacerdotisa Selena, levantando una mano. Una barrera de fuerza invisible se cerró de golpe, impidiendo que Kyle llegara al círculo. La luna decide. Elisa se acurrucó en posición fetal, sollozando. El dolor era insoportable. Se estaba desmoronando, pero no estaba transformándose. Simplemente se estaba muriendo. «No puedo», dijo con voz entrecortada. «No puedo hacerlo». El calor de su pecho se desvaneció y la conexión para verla se oscureció. Elisa yacía jadeando en la arena. El silencio de la sala era ensordecedor. Levantó la vista. Kyle golpeaba la barrera invisible, con los ojos desorbitados por el pánico. Seraphil se rió. Era un sonido suave y cruel. «Te dije que estaba rota». El anciano Silas se puso de pie. «El veredicto es claro. Elisa Vance es incapaz de transformarse. El vínculo no es válido. Rey Kyle, se te ordena que la rechaces inmediatamente y elijas una pareja adecuada. Si te niegas, serás despojado de tu mando alfa». La barrera cayó. Kyle estuvo al lado de Elisa en un segundo, tomándola en sus brazos. «Os rechazo», gruñó Kyle al consejo. «Rechazo vuestras leyes. Rechazo vuestro trono. Si no puedo ser rey con ella, entonces seré un renegado con ella». Se levantó, levantando a Elisa sin esfuerzo. «Nos vamos», anunció Kyle. «Y si alguien nos sigue, recen a sus dioses». Se dio la vuelta y salió. Nadie lo detuvo. El consejo estaba demasiado atónito por la abdicación del rey. Pero cuando salieron por las pesadas puertas, Elisa vio la sonrisa en el rostro de la suma sacerdotisa Selen. No era una sonrisa de victoria. Era una sonrisa de anticipación. No volvieron al ático. Kyle los llevó fuera de la ciudad. Sonny recorriendo la autopista hasta que las luces de la civilización se desvanecieron detrás de ellos. Condujo por las sinuosas carreteras de montaña hacia el antiguo santuario de los Picos de la Luna, el lugar donde se decía que habían nacido los primeros lobos. «Kyle, para», susurró Elisa. Estaba tumbada en el asiento del copiloto, con el cuerpo dolorido como si la hubieran golpeado. «Has renunciado a tu corona por mí. ¿Por qué lo hiciste?». Kyle detuvo el coche en un mirador sobre un acantilado. La luna llena estaba saliendo, enorme y pesada, colgando sobre el valle como un ojo gigante. Se volvió hacia ella con expresión feroz. «Porque una corona es solo metal, Elisa. Tú eres mi alma. Sin ti, no soy más que una bestia». Se inclinó y le tomó la mano. Su tacto era lo único que la anclaba al mundo. «Te fallé». Elisa lloró. Las lágrimas finalmente brotaron. Tenían razón. «Estoy destrozada. La plata la mató. Sayre se ha ido». «No se ha ido», insistió Kyle. «Todavía puedo olerla. Ahora es diferente. Sí, es presión condensada, como un diamante esperando a formarse». Abrió la puerta y la sacó al aire fresco de la noche. «Estamos en la cima de la luna. El velo entre los mundos es más fino aquí.
Si hay alguna cura, es aquí. Caminaron hasta el borde del acantilado. El viento azotaba el vestido de Elisa. La luna brillaba tanto que dolía mirarla. De repente, Elisa se dobló por la mitad. No era el dolor de la sala del consejo. Esto era diferente. Comenzó en la médula de sus huesos. Una vibración que coincidía con la frecuencia de la luz de la luna. Elisa. Kyle la sujetó. Arde, jadeó ella. Se agarró el pecho. Kyle, quema, arde mucho. Cayó al césped, retorciéndose. Su piel comenzó a brillar. No era un brillo metafórico. De sus patas emanaba luz real. Las cicatrices plateadas de sus tobillos y muñecas comenzaron a chisporrotear, ennegreciéndose y desprendiéndose como cenizas. Elisa. Una voz retumbó en su cabeza. No era la vocecita herida de Sears. Era una voz atronadora. Las cadenas han desaparecido. Nos levantamos. ¡Atrás!, le gritó Elisa a Kyle. ¡Te voy a hacer daño! ¡Nunca!, rugió Kyle. Se transformó con un sonido de tela desgarrándose y huesos crujiendo. La furia del enorme lobo de medianoche estalló. Era enorme, negro como el vacío, con una altura de casi 5 metros hasta los hombros. Rodeó a Elisa gimiendo, empujándola con su húmedo hocico. Elisa gritó por última vez, arqueando la espalda y levantándose del suelo. El sonido que salió de su garganta no era humano. Hubo un destello de luz blanca cegadora, una explosión de energía mágica pura que lanzó a Rage hacia atrás y aplastó los árboles cercanos. Cuando la luz se desvaneció, Elisa había desaparecido. En su lugar había un lobo. Pero no era solo un lobo, era un titán. Era enorme, fácilmente más grande que Kyle. Su pelaje era puro, de un blanco cegador, brillando como la luz de las estrellas. Sus patas eran del tamaño de platos. Pero fueron sus ojos los que paralizaron a Kyle. Brillaban de color violeta, arremolinándose con galaxias antiguas. Era una loba blanca, una leyenda. El mito decía que una loba blanca solo nacía una vez cada 1000 años. Un avatar directo de la diosa de la luna enviado para purgar la corrupción. Kyle Rage bajó la cabeza y aplastó las orejas. No se inclinó por miedo. Se inclinó por reverencia. No era solo una luna, era una diosa. Elisa, o el ser en el que se había convertido, sacudió su enorme pelaje. Miró sus patas y luego a Kyle. Kyle, su voz resonó en su mente clara como una campana. Soy libre. Echó la cabeza hacia atrás y aulló. Era un sonido que desafiaba las leyes de la física. Se propagó a cientos de kilómetros. Abajo, en la ciudad, los cristales de la sala del consejo se hicieron añicos. Todos los lobos del reino despertaron a sus bestias interiores, obligándolos a inclinarse en dirección a la montaña. Lo sabían instintivamente. Todos los lobos lo sabían. La reina se había levantado. Elisa miró a Kyle, entrecerrando sus ojos violetas. El consejo me llamó débil. Gruñó, su voz mental vibrando con poder. Me llamaron rota. Vamos a mostrarles exactamente lo que soy. Kyle soltó un ladrido de alegría y sed de sangre. Corrió a su lado, acariciándole el costado con el hocico. Parecía pequeño a su lado, pero encajaban perfectamente. Sombra y luz. Juntos se volvieron hacia las luces de la ciudad que se veían abajo. Comenzaron a correr. Se movían más rápido que los coches, más rápido que el viento. 2 rayos de poder descendiendo de la montaña para reclamar un reino. La sala del consejo aún bullía con el caos de la partida del rey. El anciano Silas estaba sentado en el centro de la sala, pálido. La suma sacerdotisa Selena caminaba de un lado a otro con su túnica plateada, que se arrastraba detrás de ella como la cola de una serpiente. Ha abandonado el trono, Silas murmuró, secándose el sudor de la frente. El reino está sin líder. Debemos nombrar a un administrador inmediatamente. Yo nomino a Alpha Marcus. Seraphil chilló. Estaba de pie cerca del estrado de los testigos. Su miedo anterior había sido sustituido por una ambición maníaca y codiciosa. Mi padre expuso la debilidad del rey. Salvó el linaje de un impostor humano. Marcus hinchó el pecho, aunque sus ojos seguían mirando nerviosamente hacia la puerta. Mi hija tiene razón. He servido fielmente a este consejo. Hice lo necesario para mantener pura la línea de sangre.
Selene dejó de caminar de un lado a otro. Miró a Marcus con un desprecio apenas disimulado, pero asintió. Kyle ha elegido el exilio. La ley es clara. El trono está vacío. Entonces ocúpalo, exigió Sarafield. Y una vez que mi padre sea rey, quiero que den casa a Kyle. Quiero que esa criatura que se llevó de aquí sea disecada y colgada en mi pared. El aire de la sala cambió de repente. No fue un cambio gradual. Fue instantáneo. Las antorchas que bordeaban las paredes de mármol negro parpadearon y se apagaron, sumiendo la sala en una semioscuridad. La temperatura descendió hasta tal punto que el aliento de los ancianos se convertía en nubes blancas. Una leve vibración comenzó en el suelo. Los guijarros del círculo de arena comenzaron a bailar. ¿Qué es eso?, susurró Silas, agarrándose a los brazos de su silla. ¿Es un terremoto? No, susurró Selene, con los ojos muy abiertos por el terror genuino, mientras miraba hacia las enormes puertas de hierro. Es un latido. ¡Boom! Algo golpeó las puertas reforzadas desde el exterior. El metal se dobló hacia adentro, con un sonido similar al de un cañonazo. ¡Boom! Las bisagras chirriaron. El polvo de piedra llovió desde el techo. Los guardias desenfundaron sus armas y retrocedieron. ¡Boom! Con un sonido que destrozó los tímpanos, las puertas de hierro se desprendieron de sus bisagras. Volaron por la habitación y se incrustaron en la pared opuesta, pasando a pocos centímetros de Sara. Ella gritó y se tiró al suelo. Dos figuras atravesaron la nube de polvo. A la izquierda estaba el lobo de medianoche, una aterradora bestia de sombras y músculos. Pero nadie lo miraba. Todos los ojos estaban fijos en el titán que estaba a su lado. El lobo blanco se coló por el arco, rozando la piedra con los hombros. Era una criatura hecha de luz estelar y pesadillas. Su pelaje blanco brillaba con una luminiscencia etérea que iluminaba toda la sala, proyectando largas y aterradoras sombras contra las paredes. Sus ojos violetas ardían con un juicio más antiguo que el propio consejo. «¡Diosa del cielo!», exclamó Silas, cayendo de rodillas. Marcus se orinó. Retrocedió a toda prisa, caminando de lado por la arena. «¡Un demonio! ¡Es un demonio!». El lobo blanco no rugió, no gruñó. Simplemente caminó hasta el centro de la sala. Miró a la suma sacerdotisa. «Dijiste que no tenía lobo». La voz de Elisa resonó en sus mentes. No era un grito, era una afirmación de un hecho que no admitía réplica. «Dijiste que estaba rota». Selene, la mujer que había mandado a Reyes, se postró en el suelo, presionando su frente contra la tierra. «Perdónanos, gran ser, no lo sabíamos». Las señales estaban nubladas. Elisa volvió su enorme cabeza hacia Marcus y Seraphil. Seraphil sollozaba, tratando de esconderse detrás de su padre. Marcus intentaba esconderse detrás de un guardia, pero éste lo empujó, aterrorizado por llamar la atención del lobo blanco. Kyle, en su forma de lobo negro, rodeó a los dos, cortándoles la retirada. Gruñó, mostrando los dientes a los talones de Marcus, empujándolos hacia Elisa. Elisa se cernió sobre sus torturadores. Durante 6 años los había mirado desde el suelo. Ahora eran insectos bajo sus patas. «Me encadenasteis en la oscuridad», proyectó Elisa. «Me alimentasteis con sobras. Me dijisteis que no era nada». Bajó el hocico hasta quedar a pocos centímetros de la cara de Seraphil. Seraphil dejó de gritar, paralizada por la magnitud del depredador que tenía delante. «Mírame, Seraphil», ordenó Elisa. Seraphil la miró. En esos ojos violetas vio reflejada su propia crueldad. Vio el monstruo que realmente era. «Podría aplastarte», continuó Elisa. «Podría romperte la columna vertebral como si fuera una ramita. Sería fácil. Sería satisfactorio». Elisa mostró los dientes, colmillos del tamaño de dagas que brillaban bajo la luz mágica. «Pero yo no soy como tú». Elisa dio un paso atrás. Una espiral de niebla blanca envolvió su enorme figura. La luz se intensificó, cegando la habitación por un momento. Cuando se desvaneció, Elisa se encontraba de nuevo en el centro del círculo, con forma humana. Estaba desnuda, pero el aire a su alrededor brillaba con magia residual, formando un vestido de pura luz de luna que cubría sus curvas.
Su cabello flotaba alrededor de su cabeza como un halo. No parecía una víctima, parecía una verdugo. Kyle, dijo en voz baja. El lobo negro se transformó. Kyle se puso de pie junto a ella, desnudo y sin vergüenza, con los ojos fijos en ella con absoluta adoración. Alguien le lanzó una capa que él envolvió alrededor de los hombros de Elisa, aunque ella no la necesitaba. El frío ya no podía tocarla. Alpha Marcus, dijo Elisa, con voz clara en la silenciosa sala. Sarafield Blackwood, por los delitos de traición a la corona, abuso de un miembro de la manada e intento de engañar al consejo. Miró a Kyle. ¿Cuál es la sentencia por traición, Rey? Kyle miró a Marcus con una mirada fría y muerta. La muerte. Marcus chilló. Piedad, por favor. Soy tu alfa. No eres nada, dijo Kyle. Te despojo de tu rango, te despojo de tu nombre. Elisa levantó la mano. La muerte es demasiado fácil, dijo. Kyle se detuvo y la miró. Querían que fuera una renegada, dijo Elisa. Querían que me pudriera en el desierto, sin nombre y sola. Que se salgan con la suya, señaló las puertas destrozadas. Despojadlos de su lobo, ordenó Elisa a la suma sacerdotisa. Atad su magia y expulsadlos. Si sobreviven a los renegados, sobrevivirán, pero nunca volverán a poner un pie en una manada civilizada. Era un destino peor que la muerte. Ser humano, débil y sin olor en un mundo de monstruos. ¡No! Gritó Sarafield mientras los guardias la agarraban. «Matadme, matadme. Llévenlos», ordenó Kyle. Mientras Marcus y Sarafield eran arrastrados fuera, gritando y pataleando, los ancianos del consejo permanecieron de rodillas. El anciano Silas levantó la vista y dijo con voz temblorosa, «Majestades, el trono sigue siendo suyo». Fuimos precipitados. Kyle miró al consejo con disgusto. Tomó la mano de Elisa. «El trono es nuestro», dijo Kyle, «pero las cosas van a cambiar. Las viejas leyes han muerto. A partir de ahora, gobernaremos según la ley del lobo blanco». Se volvió hacia Elisa, levantó su mano hasta sus labios y le besó los nudillos. «Mi reina», susurró. Elisa miró las cabezas inclinadas de los lobos más poderosos del mundo. Pensó en la chica del sótano. Pensó en la oscuridad. Y luego miró al hombre que había entrado en el infierno para encontrarla. Le apretó la mano. «Vamos a casa, Kyle», dijo. Salieron juntos de la sala en ruinas, pasando por encima de los restos de las puertas de hierro hacia una noche que ya no era oscura, sino que estaba llena de la promesa infinita y brillante de la luna. El reinado del lobo blanco había comenzado, y así es como se manejan los asuntos. Sinceramente, se me puso la piel de gallina cuando se convirtió en el lobo blanco. Hablando de un cambio radical, de estar encadenada en un sótano a convertirse en una diosa literal que aplastó al consejo. Elisa no solo se vengó, reescribió todo el sistema. Y francamente, el exilio fue demasiado benévolo para Sarafield y Marcus. Pero verlos arrastrados gritando fue una satisfacción total. ¿Qué les pareció el final? ¿Elisa tomó la decisión correcta al perdonarles la vida? ¿O debería haber dejado que Kylo terminara el trabajo? Déjenme saber en los comentarios. Leo todos y cada uno de ellos. Si disfrutaron de esta montaña rusa de historia, por favor, denle al botón de me gusta. Realmente ayuda al crecimiento del canal para que pueda traerles más sagas épicas. No se olviden de suscribirse y activar la campana para ser los primeros en saber cuándo se estrena el próximo drama. Hasta la próxima, sigan aullando.